caminar. Muy bien, pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Y yo este domingo concluyo mi participación para darle entrada al próximo domingo a otro exponente de la palabra. Y así nos iremos rolando durante este tiempo a la enseñanza de las Escrituras. Y yo quiero que podamos abarcar del versículo 6 al versículo 11 del libro de los Hechos en el capítulo 1. Y el tema de hoy es poder para testificar. Poder para testificar. Y esta lectura que vamos a hacer ahorita la vamos a dividir en 4 partes. Para quienes apuntan o les gusta ahí anotar, lo vamos a dividir en 4 partes. Y vamos a darle lectura entonces al versículo 6, o del versículo 6 al versículo 11. Dice así la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Que Dios bendiga su palabra esta mañana para todos nosotros. Así que en 4 partes vamos a dividir este estudio. El primer tema o punto que vamos a abordar es la restauración del reino. Como segundo punto abordaremos la encomienda o la misión encomendada, la misión encomendada. La tercera, la ascensión de Cristo. Y por último, la segunda venida de Cristo. Son 4 puntos en esta lectura que hicimos. Repito: la restauración del reino, la misión encomendada, la ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Fíjense que este libro de los Hechos es muy, muy interesante, y ojalá y pues no nos perdamos los estudios que domingo a domingo venimos haciendo, porque muchas veces leemos así muy a la ligera, y no es porque tomemos a la ligera la palabra, sino que lo leemos, pero no le vamos encontrando ese hilo conductor, por llamarle así, de a dónde nos quiere llevar Lucas con el estudio del libro de los Hechos, o cómo quiso llevar a Teófilo, que fue el quien le escribió esta carta o este libro, para poderlo guiar hacia donde el deseo de Dios que puso en el corazón de Lucas, y también, ¿por qué no decirlo ahora a nosotros, que muchos años después estamos leyendo las Escrituras, ¿verdad? Y nos estamos, empapando de todo ese conocimiento que fue vertido en aquel tiempo, y cuál era el deseo de Dios y el corazón de Dios para con ellos y para con nosotros también. Entonces, cuando empieza el versículo 6 diciendo: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, la pregunta aquí es muy interesante. No está mal planteada la pregunta, está bien enfocada la pregunta. Recuerden ustedes que estos discípulos o estas personas habían estado 40 días con Jesús. Lo leímos en los versículos anteriores. Y Jesús durante esos 40 días siempre le estuvo hablando acerca del reino de los cielos. Entonces ellos traían en la mente la restauración del reino de Israel
debido a toda la opresión que en ese tiempo se ejercía en contra de ellos por el Imperio Romano. Entonces ellos venían en su mente pensando, ¿cuándo será el tiempo de la restauración de este reino? ¿Cuándo seremos liberados de toda esta opresión en la que vivimos hoy nosotros? Y ellos, pensando de una manera, por llamarle así, terrenal, pensaban en la instauración de un reino terrenal. Y ellos incluso se sentían parte de ese reino terrenal. Y ahorita lo vamos a ver, una pregunta que ellos hacen acerca de quién podría ocupar el lugar con Cristo en ese reino. Y repito, no está mal enfocada la pregunta, porque ellos venían desde ese conocimiento, pero estaba mal direccionado, porque no era una instauración de un reino terrenal, sino la instauración de un reino espiritual. Pero ellos traían ese conocimiento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 11, nos dice la palabra de Dios de esta manera en Mateo 17, 11. Dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y, ¿qué dice? Restaurará todas las cosas. Ahora, cuando Elías vino y no sucedió esto, entonces ellos pensaban y decían, pues entonces, ¿será Jesús el que restaurará el tiempo a Israel? Lucas capítulo 3, versículo 15. Nos dice la Escritura, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Note que por favor dice que el pueblo estaba expectante de lo que vendría a suceder con Juan el Bautista, si él sería el Cristo, el que venía a restaurar el reino. Claro, ellos tenían conocimiento de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y sabían que venía en el tiempo milenial un rey que iba a instaurar un reino en la tierra. Ustedes pueden leer todo el libro de Isaías, Daniel, etcétera, donde se habla precisamente de ese reino que iba a venir en esa época milenial para gobernar una nación en Israel. Pero ellos estaban expectantes de lo que iba a suceder con la llegada de Cristo a la tierra. Lucas capítulo 9, versículo 11, no sé si lo leímos, dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Fíjense lo que dice aquí, y les hablaba del reino de Dios. Sí, ¿verdad? Ahí está. Noten que estamos hablando del reino de Dios. Y una de las cosas que nosotros en la enseñanza tenemos que entender, muchas de ellas, y que Dios nos dé siempre la sabiduría cuando estamos leyendo las Escrituras, es que la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es un reino espiritual. No es un reino terrenal. La Biblia nos dice bien claro que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No nos está diciendo que somos extraterrestres, sino simple y llanamente estamos en un mundo, pero nuestro gobierno no es un gobierno terrenal, sino un gobierno espiritual. Es decir, nosotros nos ceñimos por las leyes divinas, por las leyes celestiales en nuestro gobierno espiritual. Por eso Pablo, cuando nos debemos de someter a las autoridades, porque las autoridades fueron puestas por Dios. O sea, es un reino civil y un reino espiritual. Y nosotros como cristianos debemos respetar las leyes civiles, pero nuestro ceñir en la palabra de Dios debe ser en un gobierno espiritual. Nos guiamos por un reino espiritual y por unos mandamientos que tienen que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es espíritu y es
vida. Lo que nosotros hablamos aquí tiene que ver con algo espiritual, no con lo terrenal. Si bien es cierto, repito, vivimos en un mundo terrenal, nos gobernamos por un reino espiritual. Y en este reino espiritual hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo. Y nosotros somos gobernados por su palabra, por sus mandamientos. Entonces, fíjense qué interesante es entender esta parte del reino terrenal, porque ellos estaban esperando ese gobierno de Dios que iba a venir al mundo, pero pensaban que iba a ser un reino terrenal. Tan así llegaron a pensar que en Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27, le pidieron a Jesús ser parte con él de ese gobierno. Vean ahí Lucas capítulo 22, versículo 24 al versículo 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero ellos estaban diciendo: Señor, queremos sentarnos contigo en ese gobierno. Y había una disputa entre ellos, que quién sería el mayor. Es más bien, quién sería el privilegiado que estaría con él gobernando con Cristo en el reino terrenal. Y Cristo le dijo: no, no es así. Y es interesante entender esta parte acerca de este gobierno de Dios en la tierra. Hoy se sigue gobernando a las naciones donde se instaura una iglesia, sigue habiendo un gobierno espiritual. A través de la comunidad de la iglesia, y ahorita lo vamos a ver, se sigue haciendo o ejerciendo un gobierno, pero en el ámbito espiritual. Y entonces, cuando Cristo le hacen esta pregunta, él inmediatamente contesta y le dice: no os toca a vosotros saber ¿qué? Los tiempos, le dice Jesús. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. O sea, es decir, Cristo no les recriminó a ellos haciendo. O sea, no les dijo: oye, están mal ustedes en el planteamiento de la pregunta, están equivocados. No. ¿Por qué? Porque Cristo entendía perfectamente que ellos estaban tratando de entender la instauración de un reino no espiritual, sino terrenal. Y entonces Cristo le dice: a ustedes no les toca saber las sazones de los tiempos. Es decir, que esto que hoy están viendo ustedes está reservado por Dios, y que habrá cosas que ustedes no tienen que saber en este tiempo. Tan es así que en Marcos capítulo 13, versículo 32, hay una cita muy interesante que nos gustaría que la viéramos. Marcos 13, 32 dice: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hay muchas cosas, amados hermanos, que nosotros en esta tierra no tenemos esa claridad de saber algunas cosas que están reservadas solamente para el tiempo cuando Dios así lo determine, pero hay cosas que solamente Dios sabe. Es decir, por ejemplo, ¿cuándo será la venida de Cristo? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. El que diga que va a ser el 15 de marzo del 2025, te está mintiendo. Nadie sabe el día ni la hora. ¿Eso quién lo sabe? El Padre. Y solamente está reservado para ese día. Él sabrá cuándo será el tiempo de la venida de Cristo. Nos da unas señales cuando haya rumores de guerra, pero pues
Solamente son señales. No es una fecha exacta de lo que llegará a suceder. Es decir, nosotros tenemos que aprender cuando hay cosas que vienen de parte de Dios y que están escritas en la palabra, y otras cuando no se sabe qué pasará. Y esto es interesante, que nosotros podamos aprender, querida iglesia, porque en los tiempos finales vendrán muchos que desviarán la palabra de Dios. Habrá muchos encantadores que vendrán y como a la serpiente, ¿verdad? Le encantarán o la van a encantar con muchas cosas. Y la iglesia tiene que estar expectante de lo que está sucediendo, orando siempre y pidiéndole a Dios siempre dirección. Por eso ellos tenían esa idea, como muchas veces, quizás hoy en tiempo, hay una idea equivocada acerca de la instauración de un reino. Miren, no está mal cuando uno dice y anhela y decir, Oaxaca es para Cristo. Y podemos decir amén. Pero hay algo bien importante. No todos aceptarán el mensaje de Cristo. ¿Están aquí? No todos. Es más, puede haber alguien aquí que todavía se resista al mensaje. Y con la fe. Y batalle con la fe. Y todavía como que duda si cree o no cree en las cosas de Dios. Y asiste a la iglesia, está en la iglesia, adora a Dios y alaba a Dios. Pero en su corazón todavía como que lucha con esa parte. Entonces, el decir todos vendrán a Cristo es un error. Y hagamos todo esto para que venga. Sí, hagámoslo, pero no todos aceptarán. El mensaje es claro, que nadie se pierda. Ese es el anhelo y el deseo de Dios. ¿Estamos? Pero muchos no aceptarán a Cristo y rechazarán la gracia de Dios. Y entonces, pues tenemos que pensar que así se dará. Pero nosotros a veces, en ese anhelo y en ese deseo de querer que todo mundo conozca, podemos apasionarnos y sentir que estamos haciendo las cosas bien y hacemos cosas que hay veces podemos no estar tan bien y resulta ser que no era así como las cosas se tenían que realizar. Por eso es importante que nosotros tengamos claridad de las cosas acerca del reino de Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en el reino de los cielos, no nos desviamos acerca de otras cosas que no tienen nada que ver con el gobierno de Cristo en la tierra. Tan es así que cuando nosotros vemos acerca del pasaje que viene a continuación, cuál fue la encomienda de Cristo. Y resulta ser que le dice Cristo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, no se desvíen ustedes de la instauración de un reino terrenal. La encomienda para ustedes es la predicación de la palabra. Y Cristo les manda el mapa y le dice dónde tienen que empezar a testificar acerca del reino. Pero antes le dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando les dijo, espérense en Jerusalén para que venga el Espíritu Santo venía a llenarles de poder y de autoridad para la encomienda que a Cristo le interesaba más que la preocupación de ellos en la instauración de un reino terrenal. A Cristo, amados hermanos, le interesan las almas. ¿Y qué anhela Dios también que desee la iglesia? Las almas. ¿Y cuál es la labor de una iglesia? ¿Predicar qué? La palabra. Miren, amados hermanos, nosotros aquí
y lo quiero decir claro y respetuosamente, si bien es cierto puede ser una ayuda, no es la misión de una iglesia. El ayudar a otros es una aportación entre hermanos, pero esa no es la misión de la iglesia. ¿Estamos? ¿Cuál es la misión de la iglesia? La predicación de la palabra. Pero hay veces nosotros volteamos los puntos. Que la iglesia sea una iglesia que esté ayudando a la gente o haciendo algo fuera de lo que la misión tiene que ser. Y la misión de la iglesia es predicar la palabra. Cuando yo digo iglesia es que me refiero a quiénes, a todos los que estamos aquí. Donde Dios te ponga, ahí predica la palabra. Donde estés, ahí predica la palabra. Y quizás nos preguntes, ¿y cómo voy a predicar la palabra? ¿Será alzando la voz? ¿Será diciendo o haciendo una campaña? Todo lo que puedas hacer está bien. Pero lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, vean claramente qué dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo ¿y qué? ¿Me seréis qué? Testigos. Esa es la manera de la predicación de la palabra. Ser testigos de Cristo. Ahora, este testimonio de Cristo quizás a veces, y no está mal, pero no es la manera en la cual Cristo nos llama a predicar la palabra con nuestro testimonio. No, pues mira, yo antes era un borracho, era eso, pues eso está bien. Pero no esa es la palabra, ese es el testimonio que tenemos que dar. Eso está bien, te repito, pero no es lo primordial. Lo primordial es lo que hacían los discípulos en la antigüedad. Y vean lo que dice Juan capítulo 15, versículo 26 y versículo 27. ¿Cómo ser testigos de Cristo? ¿Cómo testificar de Cristo? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, ¿él qué dice? Dará testimonio acerca de mí. Versículo 27. Y vosotros, ¿qué dice? Daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, ¿de quiénes iban a hablar los discípulos? De Cristo. ¿Y qué iban a hablar de Cristo? Lo que habían visto y vivido con Él. ¿Estamos? Y entonces el testimonio que yo tengo que dar es esa relación que yo tengo con Dios, que es lo que me ha traído a mí como bendición a mi vida. ¿Cuánto tiempo paso yo con Dios para poder entender muchas de las cosas que Dios está haciendo en mi vida? Miren, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Primera de Juan 1, del 1 al 5. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo siguiente. Lo que hemos visto y oído, eso os, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo siguiente. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él.
Pero miren, regresémonos al primer versículo de este 1 de Juan capítulo 1, para que ahí quede un poquito más claro. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Versículo siguiente, porfa. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. 3 cosas. Visto, testificamos. Gracias. ¿Ok? Ahora, mi testimonio acerca de Cristo tiene que ver en relación con lo que yo veo y oigo. Ya no tengo a Cristo aquí presente, como los discípulos tenían el privilegio de haberlo tenido presente. Pero hoy tengo su testimonio, que está aquí. Y este testimonio es el que me va a guiar a mí para que a través de lo que yo veo y oigo de Él, me fortalezca a mí y me dé ese testimonio escrito en su palabra para poder testificar lo que Cristo hizo en aquel tiempo y lo que Cristo ha hecho conmigo en este tiempo. Amén. Es decir, Cristo sanó a una mujer con flujo de sangre. ¿Dónde dice eso? En la palabra. ¿Estamos? Y Cristo tuvo el poder lleno del Espíritu Santo para sanar a aquella mujer con flujo de sangre. Y entonces yo me remonto a mis hechos. ¿Y a mí qué me pasó? ¿Y a mí qué sucedió? Yo tuve una enfermedad parecida a la de esa mujer. Quizás no fue con flujo de sangre, pero fue otra enfermedad parecida. Y Cristo vino a través de su poder y sanó mi enfermedad. Y testifico lo que dice su palabra. Que Cristo me sanó porque yo creí, lo vi y lo oí. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra. Yo oí lo que Cristo hizo, creí en mi corazón y recibí su bendición. Y eso testifico hoy contigo de Cristo. Qué interesante. Ven que mi testimonio quedó a lo último. No fue primero mi testimonio, sino el testimonio de lo que Cristo hizo en ese tiempo. Ahora lo escucho, ahora lo veo y eso es lo que testifico. Miren, qué interesante es cuando nosotros predicamos la palabra de esta manera. Cuando viene una persona contigo o conmigo, lo primero que tenemos nosotros que decir es, mira, fíjate que viene a mi mente lo que Cristo hizo en cierta ocasión con una persona que estaba endemoniada. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Y empezamos a platicar. ¿Te recuerdas al endemoniado gadareno? Y vean la manifestación del endemoniado gadareno, cómo se manifestaba, cómo se agarraba con piedras, se pegaba, se laceraba bien feo, se sangraba. Y cuando vino a Cristo, Cristo lo liberó de aquel demonio. Y si tú estás hablando a alguien que está endemoniado, miren, nada más con el puro testimonio de la palabra, ese demonio saldrá de aquella persona. ¿Están aquí? Por el puro poder del testimonio de ¿quién? De Cristo, de su palabra. Eso es ser testigos de Cristo. Eso es testificar de Cristo. Y note que no estamos hablando de un testimonio que tenga que ver con un ámbito personal
de un ego personal. Es que, hermano, miren aquí, la iglesia tenía 2 pisos, pero mira, ahora son de 10 pisos, gloria a Dios. Dios, no, espérame. ¿Qué ha hecho Cristo en la iglesia? ¿A cuántos de los que están aquí la palabra de Dios lo ha transformado? ¿Cuántos de los que están aquí la palabra de Dios ha sido tan poderosa que ha fluido en sus venas, en su sangre, en sus órganos y les ha sanado? ¿Por el testimonio de quién? De Cristo, de su palabra. Vean lo interesante. No es lo que cambia la vida de una persona, no es lo que Dios ha hecho en este lugar, en este edificio, sino lo que ha hecho en ti, en mí, por el testimonio de su palabra. Amén, hermanos. Por el testimonio de su palabra. Por eso muchas veces no produce efecto cuando nosotros predicamos la palabra en la vida de otras personas. Y nos desesperamos y nos angustiamos, y a veces hay personas que dicen, es que yo todo el día pongo música de Cristo para que a ver si el demonio sale de esa persona. No está mal, pero no es así. Esa no es la manera de testificar de Cristo. Esa no es la manera de testificar de Cristo. O lo agarro yo y le doy 100 versículos para que lo lea todos los días. Esa no es la manera. Decían los 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios, y vean cómo testificaban los discípulos de Cristo. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de Cristo, del Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas. Hasta aquí, mire, parémonos tantito. Porque no os hemos dado ¿qué? A conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Miren, hoy dan a conocer la venida de Cristo siguiendo muchas de estas cosas que están escritas en la palabra, fábulas artificiosas. Muchas cosas. Tenemos que regresar como iglesia a los principios, a los fundamentos de la palabra, porque muchos quizás se han desviado en cosas artificiosas de la palabra y dicen testificar de Cristo, pero desvían la palabra. Y mire lo que viene a continuación. Dice este mismo versículo, 2 de Pedro 1:16. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, no con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, su glorioso reino. Eso es lo que testificamos, eso es de lo que hablamos, eso es lo que nosotros compartimos, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas a través de su palabra. Si el lavamiento de la palabra de Dios no regenera la vida de un hombre, no es porque la palabra no tenga poder, no es porque Cristo no tenga poder, es porque simplemente el hombre no ha dispuesto su corazón para abrírselas de puerta de par en par a Dios, para que Él entre y haga morada en su vida. Pero la palabra tiene poder y tiene autoridad. Y con la palabra de Dios se echaban fuera demonios. Le decían a aquellos hombres cuando subieron al templo a orar y vieron a ese paralítico, le dijo Pedro, yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Y dice la palabra que aquel hombre se levantó, enderezó sus tobillos y se fue. No usaron fábulas artificiosas. No usaron otras armas o artimañas para hacerle a la gente entender que solamente era a través del poder de Dios como ese hombre podía ser sanado. Y cuando le predicó y le dijo, en el nombre de Cristo, levántate y anda, aquella enfermedad se fue. ¿Están aquí, amados? Aquella enfermedad se fue.
vean la manera de testificar de Cristo. ¿Cuál es la forma correcta de testificar de Cristo? Es por medio de su testimonio. Lo que Cristo ha hecho con muchas vidas, seguramente también hoy lo ha hecho con muchos, pero el primer lugar lo tiene que llevarse ¿quién? Cristo, no nosotros. Amén. Ni la iglesia. Miren, si la iglesia crece, escucha bien, si una iglesia crece, no es por la habilidad de un hombre, ni es porque el hombre sea tan bueno disertando la palabra. ¿Por qué creen ustedes que crece una iglesia? ¿Quién es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos? Claro. Hace unos días escuché a un hombre decir que se arrepentía de decir que por él la iglesia crecía. Pues qué equivocado estaba y qué bueno que se arrepintió, porque la iglesia no crece por mí. La iglesia crece por que a él le ha placido añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Dale un fuerte aplauso a él. Tercero, la ascensión de Cristo. Y le dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Que le ocultó de sus ojos. Vino una nube y en esa nube fue llevado Cristo a los cielos. Dice, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando hablo de una nube, viene a mi mente la Shekinah de Dios o la gloria de Dios. Aquella gloria de Dios que llenaba el tabernáculo, que está escrito ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 10 al versículo 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. La gloria, la Shekinah de Dios. Dice, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios había llenado la casa de Jehová. Gloria a Dios. La misma gloria que tuvo en el cielo es la misma gloria que recibe a Cristo para llevarlo a la gloria en la cual Él dejó cuando estaba con el Padre y vino a la tierra para hacer el trabajo que ya todos sabemos y llegar y morir en la cruz del Calvario. Pero es la misma gloria que le recibió en las nubes, es la misma gloria que tenía con el Padre. Qué hermosa es la gloria de Dios. La Shekinah de Dios, la nube que recibe a Cristo. Dice Éxodo capítulo 40, versículo 34. Es muy parecido a Primera de Reyes, pero Éxodo 40, 34 nos dice la Escritura. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Cuando Cristo asciende a los cielos, lo recibe la misma Shekinah de Dios, la misma gloria de Dios, la misma nube de Dios. La gloria que llenó el tabernáculo es la misma gloria que recibe a Cristo cuando asciende a los cielos. Esta nube es la nube que llenó el tabernáculo en los tiempos antiguos. Y es la misma nube que es la gloria de Dios llenando las iglesias que le alaban y le bendicen con todo el corazón. Es la misma Shekinah que nos llena de gloria cuando estamos reunidos su iglesia. Amén. En el Salmo 133 lo dice claramente. Miren, vamos allá. Yo el domingo pasado lo cité, pero me gustaría que lo leyéramos, el Salmo 133. Vean lo que dice la Escritura. Dice,
mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjense qué interesante, ¿dónde Dios hace presente su gloria? En la reunión de su iglesia. Qué bueno y qué agradable es que los hermanos estén juntos en armonía, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Su gloria llena el tabernáculo, y cuando la gloria de Dios llena el tabernáculo, llena el lugar de reunión, ahí derrama Dios su bendición. Amén. Dile a tu hermano, anímate hermano, tú estás bajo la nube, bajo la gloria de Dios, bajo la Shekinah de Dios. Amén. Y luego regresémonos a Hechos, y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. La Biblia nos habla de dos personajes, dos varones, y en otras escrituras, en otras versiones, nos dice que eran ángeles. ¿Te acuerdas de los ángeles que desaparecieron en Sodoma? Los ángeles que se aparecieron ahí en el Antiguo Testamento, muchos de ellos acerca de el anunciamiento de algún mensaje. Estos hombres estaban mirando al cielo, a Cristo que había sido ascendido a los cielos y que la nube de Dios los estaba recibiendo. Ellos se quedaron expectantes de lo que estaba pasando, y seguramente algo pasó por sus corazones, como diciendo, se fue y nos dejó, se fue y nos abandonó, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Cristo se ha ido. Miren, estos varones que estaban ahí pensaron que todo había terminado y dijeron, pues ahora ya no hay nada más que hacer. Cristo que pasó 40 días por nosotros, que estuvo conviviendo con nosotros, que lo tuvimos 3 años con nosotros, hoy se ha ido y nos ha dejado solos. Y quizás no le venía a su mente lo que Cristo les había dicho: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, y ustedes no se van a quedar huérfanos. Vendrá el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ellos no recordaban esta promesa y se quedaban mirando hacia el cielo, esperando ver si Cristo regresaba o no, o qué pasaría con él. Y siempre, queridos hermanos, cuando algo pasa así en la vida de una persona, siempre vendrá la ayuda de Dios para aquella persona que está como dudando de si algo sucederá o no. Dios manda 2 hombres, 2 ángeles, y les dice: varones Galileos, ustedes, dice, los cuales también, dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? O sea, ¿de qué se están preocupando ustedes? ¿Cuál es la ansiedad que les trae consigo este acontecimiento? ¿Por qué están dudando? ¿O qué está pasando en sus corazones? ¿Qué está sucediendo en sus vidas? ¿Por qué están pensando que si Cristo se fue ya no regresará? Ustedes, hay una promesa que todavía hay que esperar su tiempo. Y entonces le dice estos varones: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice la Escritura? Así vendrá
como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue al cielo? En una nube. ¿Cómo vendrá? En una nube. ¿Cuándo será ese día? No lo sabemos. Pero que tenemos seguridad que Él vendrá. Él vendrá. Y la iglesia tiene que estar expectante de que Cristo no nos ha abandonado hasta el día de hoy, hermanos. Cristo sigue con nosotros. Y Cristo está ahí con nosotros y en nosotros. Y Él vive con nosotros y está en su iglesia con nosotros. Y en cada iglesia que se proclama y se testifica de Cristo, Cristo está en medio de ellos. Pero cuando una iglesia testifica de sus egos, de sus logros, de su forma que viste con Calvin Klein, que tienen carros, casas, mansiones, ahí no está la Shekinah de Dios. Pero la iglesia que testifica de Cristo, que habla de su grandeza, de su poder, de su amor, de su misericordia, de su portentosa gloria, Cristo está ahí en esa iglesia. Ahí está Cristo. Y si se predica el testimonio de Cristo en esta iglesia, somos los más llenos de conmiseración, porque a Dios le ha placido estar aquí. Amén. Por eso a nosotros no nos gusta levantar el ego de nadie, ni poner losas pesadas en la vida de las personas, sino testificarles de quién, de Cristo. Y ese testimonio seguramente hablará a tu corazón, seguramente hablará a tu vida, y ese testimonio hará que tu corazón se voltee a Dios, sin estarte, como dicen por ahí, tirando piedradas desde el púlpito. No, con la pura mensaje de Cristo, el Espíritu Santo viene y redarguye el corazón del hombre. Amén. Si están aquí, amada iglesia. Y la segunda venida de Cristo está latente. Dice el Mateo capítulo 24, versículo 30. Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal. ¿Ya saben cuál señal? Esa nube del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre del cielo con poder y gran gloria. Ahí se cumple la palabra. Así como ustedes lo vieron ir y una nube lo recibió, así en esa misma nube, en esa misma gloria de Dios, vendrá Cristo, su segunda venida. 26:64, mismo Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Dónde está Cristo ahorita, hermanos? Sentado a la diestra del poder de Dios. Y algún día vendrá en las nubes del cielo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo. Yo me quedo pensando, fíjense. Ahorita vino a mi mente esto. Dice, todo ojo le verá. ¿Y si alguien está ciego, lo verá? Todo ojo. Ese día serán abiertos los ojos para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo ojo le verá, aún el que está ciego, Dios abrirá sus ojos para que lo vea. Amén.
Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 14:14. Estamos terminando, hermanos, el mensaje de hoy. Apocalipsis 14:14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona y en la mano una hoz aguda. Y vi y miré, dice que en las nubes había uno sentado semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. ¿A quién se refiere aquí? A Jesús, a Cristo, sentado ahí con un gobierno espiritual, no en un gobierno terrenal. Daniel, capítulo 7, versículo 13, versículo 14. Y ahorita regresamos a Apocalipsis. Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será ¿qué? Destruido. Cuando venga Cristo, instaurará un reino que no será destruido jamás. Amén. Y Él vendrá en las nubes. Galileos, así como lo vieron ir, así vendrá Cristo. Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. He aquí yo vengo pronto. Dice Cristo que su venida sucederá. ¿Cuánto lo creen que eso pasará? Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Yo te hablé hoy de 4 cosas interesantes. En el pasaje que leímos del versículo 6 al 11 de Hechos 1, poder para testificar. Te hablé acerca de la restauración del reino, que ya lo expliqué, de la misión encomendada a los discípulos, de la ascensión de Cristo y de la segunda venida. De estas 4 cosas, hay una que sigue latente y vigente en este mundo. Las otras ya se cumplieron y otras están por cumplirse. Pero hay una que sigue latente en la vida de la iglesia, y es la misión encomendada a la iglesia para testificar de Cristo a las naciones. Y Dios quiere levantar en sus iglesias testigos de Cristo. A través del poder del Espíritu Santo, para testificar de aquel que vino a este mundo a ejercer un gobierno espiritual, a liberar al cautivo, a sanar al enfermo, a traer buenas nuevas de salvación a todo aquel que en Él cree. Y solamente hay 2 cosas que la iglesia tiene que hacer. Hay muchas más, pero hay 2 cosas sumamente importantes. Primera, la proclamación de su palabra. Tenemos que seguir proclamando su palabra. Y entre tanto que lo otro no suceda, tenemos que estar expectantes, esperando su venida. Y la manera de esperar su venida está como dice en Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14.
Romanos 13, 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entre tanto que Cristo no viene, vivamos, como dice Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. Y si le ponemos un poquito más, podemos ver lo que dice segunda de Pedro, capítulo 13, versículo 14 al 18. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano las cosas que han de pasar, no lo dice así, pero es a lo que se refiere, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Mientras esto no suceda, la iglesia tiene que vivir así, esperando su venida de esta manera y proclamando su palabra, siendo testimonios de Cristo para otros. Amén. Testificando a otros de Cristo, de la manera que ya les platiqué y les comenté hace un rato. Así que pongámonos de pie, amada iglesia. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.